¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a la edición central de Senado Noticias. En este viernes 15 de junio vamos a revisar informaciones legislativas que han marcado la jornada, también un resumen de esta semana. Soy Betsabe Fuentes, estos son los titulares de hoy. Comisión de Minería recibió a ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Vitrán, quien expuso sobre licitación del litio y acuerdo con Soquimich. Iniciativa busca regular funcionamiento de máquinas de azar y las tragamonedas en sectores vulnerables. Debate por ley de identidad de género en comisión mixta entra en etapa clave y deberá definir la inclusión de menores de edad. Y comenzamos con las noticias. Durante esta semana, la Comisión de Minería y Energía del Senado analizó la licitación del litio en Chile y la relación entre Corfo y Soquimich, un acuerdo que ya ha generado ciertas polémicas. Se recibió en la instancia legislativa al ex vicepresidente ejecutivo Eduardo Vitrán, quien entregó explicaciones. Todos los detalles en el siguiente informe. El ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Vitrán, estuvo por cerca de 2 horas en la Comisión de Minería y Energía del Senado dando explicaciones por el acuerdo que firmó la entidad estatal con Soquimich sobre la explotación del litio en el Salar de Atacama. Ante los legisladores, Vitrán aseguró que lo firmado fue lo más conveniente para el Estado de Chile respecto a los ingresos que recibirá de aquí a 2030. Asimismo, justificó por un problema legal que no se incluyera explícitamente el contrato la exclusión de toda participación de los hermanos Ponce Lerú como asesores de la minera. Vitrán remarcó ante los senadores que como en Chile existe libertad de trabajo, era imposible imponer una cláusula en la que se limitara la presencia de ellos en la compañía, señalando que igualmente el corazón del acuerdo era que Julio Ponce saliera de manera definitiva de la administración de la compañía. Y por eso sí dijimos, vamos a plantear cuáles son las condiciones para llegar a una conciliación. Y las condiciones son restablecer los derechos de Corfo que le permitan disponer libremente de este activo al año 2030. Si quiere el Estado hacer lo que quiera, decidido política y democráticamente, lo debe poder hacer. Condición número 1. Condición número 2, las mismas regalías que habíamos negociado con Albemarle, significativamente mejores que el país que le sigue, que era Canadá. La presidenta de la Comisión de Minería, Yasna Proboste, criticó la inasistencia dentro de la comisión del ministro de Economía, José Ramón Valente, recalcando que hay elementos que pueden constituir situaciones de elusión o evasión tributaria y por lo tanto el Estado de Chile debe estar atento y oportunamente tomar definiciones. Mientras, el senador Alejandro Guiller solicitó que se incluya a los pueblos originarios en estas negociaciones. Quiero lamentar que a esta sesión no haya concurrido el ministro de Economía. Él fue invitado a esta sesión, fui además personalmente a decirle a la sala en el día de hoy, él se comprometió a estar en esta comisión y a nosotros nos interesa porque hoy día claramente después de escuchar las intervenciones que ha hecho el ex vicepresidente de la Corfo, creemos que el Estado tiene una obligación moral de elevar el estándar y por lo tanto no seguir adelante con contratos cuyas empresas han generado un daño tan importante no solo a través del financiamiento ilegal de la política, sino también de los graves daños ambientales que se han generado. Hay adquisiciones monopólicas en las concesiones de agua que rodean los salares, que hace imposible abrir una concesión a futuro a otras personas o aspiraciones de contrato para otros grupos que pudieran intervenir. Hay venta de acciones de la propia empresa a capital extranjero que permitirían formar un monopolio internacional en torno al litio del orden del 70%. Por lo tanto, yo creo que hay condiciones para que el Estado chileno se la juegue y haga una caducación de este contrato y esto se replantee de un comienzo. Además, no están consultados los pueblos originarios en circunstancias que haya aumento de cuotas de producción y además de uso de agua.
En el marco de la explotación del litio, el Ejecutivo anunció la creación de un comité de supervisión de los contratos que mantiene actualmente el Estado con las dos empresas que explotan el salar de Atacama, Albemarle y Soquimich. El fin es fiscalizar los contratos y recomendar medidas productivas. Y este lunes 18 de junio en el ex Congreso Nacional volverá a sesionar la comisión mixta que está analizando el proyecto sobre identidad de género. Va a retomar así el debate que se encontraría ya en recta final. Se ha centrado la discusión en un tema muy relevante, si incluir o no a los menores de edad en esta legislación. Todos los detalles de cómo ha avanzado esta iniciativa y lo que se viene en el siguiente informe. El camino para otorgar el derecho a chilenos y chilenas de poder cambiar su nombre y sexo registral no ha sido fácil. El proyecto se encuentra en una etapa de vida o muerte en la Comisión Mixta de Derechos Humanos. Ya se estableció que las personas mayores de edad podrán cambiar su nombre y sexo registral por hasta 2 veces por la vía administrativa. Sin embargo, en la discusión sobre si permitir que menores de edad también puedan cambiar su nombre y sexo registral, hay al menos 3 posturas diferentes y considerando que ambas cámaras deben ratificar el proyecto, la idea es llegar a un consenso. Los artículos son de votación de quórum, de 4/7, son 25 en la Cámara de Diputados, en el Senado, y en la Cámara de Diputados son sobre 80, 85, 86. Entonces, la viabilidad política está presente y ahoga bastante un debate que varios quisiéramos que fuera mucho más, hablo personalmente, que fuera mucho más de cara a toda la ciudadanía en la sala de la Cámara. El gobierno propone que niños, niñas y adolescentes puedan cambiar su nombre y sexo registral entre los 14 y 18 años de edad, con una serie de requisitos y por la vía judicial. Los senadores de oposición creen que debería permitirse, pero solo con requisitos administrativos y sin límite de edad. El sector más conservador está en contra de la inclusión de menores de edad y, si se da el caso, podrían acudir al Tribunal Constitucional. Es un tema que vamos a evaluar, pero uno siempre deja reserva de constitucionalidad en la medida en que se van aprobando aquellos artículos que consideramos son complejos y pueden atentar contra algún principio de la Constitución, de manera de poder, con posterioridad y en conjunto con el resto de los parlamentarios, evaluar si es conveniente y pertinente ir al tribunal. Con las discrepancias sobre el proyecto sobre la mesa, senadores de oposición han planteado votaciones separadas, por ejemplo, para aprobar la inclusión de menores de 14 años. Un artículo separado para llevar esa discusión a ambas salas, para regular por menores de 14 años, por la vía de tribunales de familia, con requisitos tal vez, ahí sí pueden ser 2 años de acompañamiento, poner más requisitos para dar más tranquilidad, ¿no? Y estabilidad al proceso. Y eso ponerlo por separado, de tal manera que el consenso que se adquiera en la comisión mixta de 14 años hacia arriba no se caiga. Durante la próxima semana, la comisión mixta debería comenzar con la votación de cada una de las propuestas y es muy probable que no exista unanimidad. Y sigue debatiéndose la Comisión de Gobierno del Senado el proyecto que viene a regular las más conocidas tragamonedas o máquinas de azar. Han dicho los legisladores que se debe regular acorde a la ley de casinos para establecer si estas máquinas deben aplicarse dentro de los casinos o, por ejemplo, en algunos negocios. Todos los detalles a continuación. La disyuntiva siempre ha estado en su definición, si son de azar o destreza, es que el aumento de las máquinas de juego que operan fuera de los casinos autorizados ha ido en aumento. Se estima que unas 600.000 funcionan de forma paralela al mercado legal. Y pese a que muchas de ellas tienen autorización de municipalidades, hay algunas que escapan de lo permitido, pues en algunos casos el triunfo del jugador solo dependerá del azar. Es por eso que a través de 2 mociones parlamentarias refundidas se trabaja en una ley que regule este tipo de juegos. La Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización ya inició el debate. La gran mayoría de ellas son máquinas de azar que debieran estar prohibidas porque estas deben estar solamente instaladas en los casinos. Lo que ha ocurrido es que, existiendo una nebulosa respecto de qué se entiende por azar y por destreza, ha habido una suerte de aprovechamiento de algunos empresarios que han instalado este tipo de máquinas utilizando certificaciones que muchas veces no son las más idóneas para certificar si la máquina es de destreza o azar. Entonces, justamente lo importante del dictamen de la Contraloría es que la Contraloría ordena un poco esta materia y establece que la institución llamada a certificar es la Superintendencia de Casinos y Juegos. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, y el Contralor de la República, Jorge Bermúdez, fueron parte de los invitados en la instancia legislativa.
Se entregaron antecedentes de la cantidad de máquinas que ha sido autorizada bajo la norma de destreza, pero además se dieron a conocer resultados de un estudio que reveló las características de los sectores donde se concentra el mayor número de tragamonedas. Lugares más pobres, más máquinas. Y también hicimos, digamos, una correlación donde hay más delitos de alta, digamos, alto impacto, donde hay mayores tasas de delitos también hay mayor cantidad de estas máquinas. Entonces eso es un insumo importante para la comisión. El proyecto de ley se encuentra en primer trámite constitucional, pero los parlamentarios manifiestan la necesidad de avanzar en esta materia con el fin de regular su funcionamiento e instalación, pero además para prevenir y controlar los trastornos como la ludopatía que puede generar este tipo de juegos. Seguimos avanzando en otras informaciones porque en el ex Congreso Nacional se realizó una nueva jornada de diálogos ciudadanos. Esta vez se debatió sobre una reforma a la ley de cultos. ¿Qué significa esto? Una legislación libre de religión en nuestro país. Con la participación de la Mesa Ampliada de la Unión Nacional Evangélica a través del presidente de su comité ejecutivo, el obispo Emiliano Soto y otras autoridades, se dio inicio así a este diálogo ciudadano. En marzo pasado, recordemos, se firmó un mensaje presidencial, entre otros puntos debatidos por los participantes, pone énfasis en el principio de libertad religiosa en Chile, concordancia entre los principios de laicidad y cooperación entre las religiones. Mejora también la redacción de las normas que regulan la constitución jurídica en las entidades y sobre todo en los estudiantes de la libre elección y ejercicio de la libertad de la religión. Además, se destacó la posibilidad de poder fusionar mayores detalles sobre las donaciones de la relación del régimen tributario y regularizaciones de las propiedades de los propios religiosos. Así que muy importante una reforma de ley de cultos que al menos se analizó en estos diálogos ciudadanos. Los invito ahora a revisar senado.cl, información oportuna sobre algunos proyectos de ley. Tiene relación un tema importante sobre la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, sobre los cables que muchas veces vemos en las carreteras, los cables de desuso. Bueno, finalmente respaldan que los municipios asuman un rol en el retiro de este tendido eléctrico en desuso, los cables que les decía yo. La intención de la propuesta es evitar el riesgo que tiene para los transeúntes dichos cables, como así también evitar la contaminación visual de las ciudades. Muy importante este tema. Los invito ahora a que revisemos una nota de prensa que hemos preparado para usted. La moción del diputado Osvaldo Urrutia para el retiro de cables aéreos en desuso de las vías públicas del país fue respaldado de forma unánime por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, donde fue aprobado en general en presencia de su autor, del superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, y diversos representantes municipales. El parlamentario autor de la moción valoró la aprobación de su propuesta tal como ocurrió en la Cámara, siendo, dijo, un paso inicial en un área compleja. Hoy día lo que estamos diciéndole, mira, saquemos la basura que está colgada en los postes. Eso es lo que estamos diciendo. Y que los alcaldes tengan facultades para poder sentarse a la mesa a negociar y que no sean las empresas de comunicaciones las que pongan las condiciones. Hoy día va a existir una obligación que esas empresas le entreguen la información al municipio. El municipio podrá cursar infracciones a las empresas que tengan cables muertos o que ya no presten utilidad, darle un plazo para retirarlo y si no lo retiran, cursar una infracción que va a ir entre 100 y 1000 unidades tributarias mensuales, lo que es un desincentivo para que estas empresas puedan mantener estos cables muertos. Yo espero que las empresas reaccionen. Y son precisamente los municipios los que asumirán un rol protagónico a partir de esta ley, con multas a beneficio municipal y la fiscalización de los plazos para el retiro de cables. En eso Concepción ha sido un ejemplo, logrando a costo cero y solo en base a gestión con las empresas el retiro de más de 13.000 kilos de cable en desuso. Un plan por etapas en pleno desarrollo que, como explica su alcalde, aspiran en el futuro a soterrar la totalidad de los cableados. Lo que nosotros finalmente hemos podido realizar es un acuerdo con las empresas que entregan servicio a través de cables, ¿verdad?, en distintos lugares de la comuna y que nos permite limpiar y sacar más de 13.000 kilos de cables que estaban en desuso y que seguían todavía ahí colgados. Entonces, esta contaminación visual que tenemos en las ciudades, ojalá en algún momento ya sea solo parte de la historia, que por fin podamos tener todo ese cableado de manera soterrada y no a la vista como es actualmente. Entre los senadores, en tanto, hay positivas expectativas acerca de lo que aporta el proyecto y cómo mejorarlo. Las empresas eléctricas son propietarias de los postes. Esto es raro porque los postes son financiados con recursos públicos. Por tanto, el debate de fondo
de qué hacemos para eliminar los cables aéreos en las ciudades, es un tema que va a comenzar a ser desarrollado. Así se lo hemos planteado a la ministra Gloria Huff de Transporte y Telecomunicaciones. Por ahora, limpiar la basura aérea, y los municipios tienen que tener facultades y desincentivar que las empresas ignoren esta petición. Y esto dice relación también con otras materias de las cuales hemos presentado iniciativas legales, como por ejemplo el tema de regular el régimen jurídico de las postaciones y también el pago de sus derechos respectivos a los municipios, como también ser capaces de abordar temáticas que dicen relación con la seguridad y también con la contaminación visual. Se espera que tras su paso por la sala y durante la discusión en particular del proyecto en la comisión se puedan definir criterios y procedimientos planteados por la SEC y el gremio de directores de obras municipales, entre otros, por ejemplo, sobre cómo verificar si un cableado es inútil o no, su identificación, el rol de las eléctricas que administran los postes, entre otros. Y yo les tengo una invitación muy especial porque este fin de semana tenemos un nuevo estreno de nuestro programa Resumen de Sala. Allí el periodista Cristian Reyes nos cuenta todos los detalles de los proyectos debatidos durante esta semana por nuestros legisladores. Aquí un adelanto. Hola, quiero hacerles una cordial invitación a que nos juntemos este fin de semana a repasar los principales hitos que nos dejó la Sala del Senado durante los últimos días. Estaremos viendo, por ejemplo, lo ocurrido con el proyecto que designa el Instituto Nacional de Derechos Humanos como el mecanismo de prevención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, y también la aprobación de varios proyectos de acuerdo, entre ellos más incentivos para médicos geriatras en nuestro país, resguardos para los menores del Sename, entre otros puntos. Ya lo sabe, este fin de semana un nuevo Resumen de Sala por TV Senado. Ya lo sabe, la invitación está hecha para este fin de semana, el programa Resumen de Sala con el periodista Cristian Reyes. Pero también este lunes tenemos un nuevo estreno del programa Profundidad de Campos. Allí el periodista Sergio Campos entrevistará en esta ocasión a la senadora Yasna Proboste. Con esto me despido, redes sociales disponibles para usted, ya las ve en pantalla. Que tenga un gran fin de semana, nos reencontramos el lunes.